Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos, que podemos vernos a través de esta red social de Facebook. Esperamos que se encuentren muy bien en este día. Deseamos de todo nuestro corazón que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de esta semana. Y bueno, en esta noche vamos a estar iniciando una serie, un estudio bíblico, una serie de enseñanzas que vamos a estar, si Dios lo permite, ¿verdad? Si Dios lo permite y nos presta vida al Señor, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca del Sermón del Monte. Hoy vamos a estar iniciando un estudio bíblico acerca del Sermón del Monte. Mire, yo siempre he considerado que el Sermón del Monte es como que la columna vertebral del discipulado cristiano, ¿verdad? Porque, no digo del Evangelio, ¿verdad? Porque la columna vertebral del Evangelio es el mensaje de que solamente hay perdón de pecados, salvación y vida eterna a través del sacrificio, la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. Y ese es el mensaje central, la columna del Evangelio. Pero yo siempre he creído, ¿verdad? Siempre he considerado que el Sermón del Monte es la columna vertebral del discipulado cristiano, ¿verdad? De la enseñanza doctrinal y de discipulado para el creyente, para el cristiano. Y en este día, como decía yo, vamos a estar iniciando este estudio bíblico que gracias a Dios el Señor nos permite en este día iniciar y para lo cual también rogamos a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude en este día, a un servidor para explicar, ¿verdad? Y a los hermanos para que podamos todos juntos comprender cuál es la voluntad de nuestro Señor a través de su palabra, cuál es la voluntad del Padre a través de la palabra de Dios. Y bueno, antes de entrar de lleno al estudio del Sermón del Monte, quisiera yo leer un salmo, que es el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 11, donde le quiero dar una lectura de corrido y quiero comentar algo brevemente con respecto a esto. Dice el Salmo 2, es un salmo muy conocido, donde dice: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey escogido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré las naciones como herencia, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás como vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría a todos los que se refugian en él. Y mire, desde la antigüedad, desde la eternidad y desde la antigüedad, el Padre Celestial había decidido que su Hijo Jesucristo algún día, primero que nada, vendría a hacerse cargo de toda la creación. Él vendría a hacerse cargo de los cielos, de la tierra, ¿verdad? De toda la creación. También vendría a hacerse cargo de la humanidad como único y suficiente Salvador y dador de vida eterna, ¿verdad? Para que una vez que los hombres pusieran su esperanza en Él, el Señor les nutriera, les salvara, les perdonara y les nutriera con la vida eterna. Pero también era la voluntad del Padre Celestial que como Jesús como cabeza, porque dice este salmo que el Señor, o sea, el Padre Celestial estableció a Jesús como su rey ungido para ser precisamente la cabeza de toda la humanidad. ¿De cuál humanidad? De los que creen en Él, no, o sea, en absoluto, tanto de los que creen en el Señor como los que no creen en el Señor. El Padre Celestial lo estableció como la cabeza y autoridad suprema de toda la humanidad. Y asimismo, como cabeza suprema y autoridad suprema divina sobre toda la humanidad, el Padre Celestial determinó, el Padre Celestial eligió y quiso que su Hijo amado Jesucristo fuera el Maestro espiritual perfecto que guiaría a todo el mundo por el camino de Dios, el camino que Dios deseaba que la humanidad anduviera, ¿verdad? Entonces, no solamente lo establece como la cabeza suprema a su amado Hijo Jesucristo,
sino que también lo hace el Maestro Supremo, el Maestro Perfecto, el Maestro que le daría la enseñanza perfecta a la raza humana cuando el Hijo de Dios viniera a la tierra. Precisamente porque el Padre Celestial deseaba que su amado Hijo Jesucristo fuera el pastor supremo de cada ser humano. Y mire, cuando Jesús vino, cuando el Señor Jesucristo vino, también la palabra de Dios nos enseña que Él vino a enseñarle al hombre cómo debía de vivir, pero no solamente vino a enseñarle con sus palabras, sino que Él también vino a darnos el ejemplo perfecto de cómo debíamos de vivir, porque la palabra de Dios nos dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe, o sea que Él, el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, es el autor de la vida cristiana, es el autor del cristianismo, pero no solamente es el autor, sino que Él es el consumador, o sea, Él es el que vivió perfectamente el cristianismo mientras estuvo en la tierra, y a través de eso nosotros tenemos ejemplo a través de la palabra de Dios de saber cómo es que se debe de vivir. Nuestro amado Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8 versículo 12, en una ocasión dijo, Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad? Una de las cosas que podemos entender, primero que nada, que Él es la luz de toda la humanidad, o sea, que Él es la guía perfecta de todo ser humano. Él es la guía, Él es el ejemplo vivo, ¿verdad? Él es el único que puede guiar perfectamente al hombre, ¿verdad? A Dios, precisamente a través de sus ejemplos y a través de los principios espirituales de vida eterna que Él estableció y que en este día vamos a estar estudiando precisamente, vamos a iniciar a estudiar precisamente en lo que se le conoce como el Señor del Monte. Mire, el Sermón del Monte, perdón, este estudio ya lo he dado varias veces y déjeme decirle una cosa, cada vez que lo he tenido la oportunidad de compartirlo, verdaderamente cada vez me maravillo y recuerdo muchas cosas de lo que el Señor Jesucristo enseña, porque a veces cuando tenemos ya algún tiempo de ser cristianos hay cosas que se nos olvidan, que son básicas para la vida espiritual. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces la gente cristiana que ya tiene muchos años conoce mucha Biblia, sabe mucho cómo hacer iglesia, cómo hacer la obra de Dios, cómo laborar en el ministerio, si es que tiene un ministerio, pero a veces se nos olvidan las cosas básicas, las cosas espirituales básicas de la vida espiritual en Cristo, o sea, de la vida cristiana. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de repasar el Sermón del Monte, ahí el Señor nos vuelve a hablar y Dios nos vuelve a refrescar la memoria de aquellas cosas que hemos a lo mejor olvidado o dejado atrás. A veces a algunos nos pasa, como dice en el mensaje ese a una de las iglesias a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Donde dice que le dice al pastor principal, le dice al ángel de la iglesia, de esa iglesia, le dice, mira, tú eres una perfección como ministro, ¿verdad? Tú eres un gran teólogo, una gran apologeta, pero una sola cosa tengo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Y a veces así nos pasa, se nos olvidan las cosas básicas como la humildad, como la compasión, como perdonar a los enemigos, ¿verdad? Y cosas así, y nos volvemos muy teólogos, pero se nos olvida lo básico. Pero gracias a Dios que el Señor nos permite precisamente volver a repasar todas estas cosas. Y mire, uno de los grandes deseos, de los más grandes deseos de Dios es que el hombre viva en los principios espirituales del reino de los cielos, del reino de Dios, ¿verdad? Especialmente el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por eso era necesario que cuando el Hijo de Dios, que cuando Dios viniera, o sea, cuando Jesús viniera a este mundo, Él nos enseñara correctamente, ¿sí? La palabra de Dios dice que cuando Él vino, ¿verdad? Y no solamente en esta ocasión, sino en muchas ocasiones dice que sentía compasión por la gente. La Biblia dice que sentía compasión por la gente porque eran como ovejas, eran como ovejas sin pastor, ¿verdad? Eran como ovejas descarriadas que no tenían eh, una verdadera guianza espiritual, porque en aquel entonces la secta religiosa que era la que gobernaba, ¿verdad? Por decirlo así, gobernaba los asuntos religiosos del pueblo de Dios, eran precisamente los fariseos, pero los fariseos no eran una buena influencia y aparte de eso, tenían muy malas enseñanzas, o sea, tenían enseñanzas que eran contrarias
a la palabra de Dios, eran heréticas, eran antibíblicas, pero el Hijo de Dios precisamente vino a establecer la enseñanza espiritual correcta, los principios correctos del reino de los cielos. Y en este día, ¿verdad? Vamos a estar precisamente empezando a estudiar muchos de esos principios espirituales del reino de Dios. Y mire, como toda institución, todo país o todo reino, siempre debe tener normas y principios que sirvan de guía y de modelo para regir los asuntos sociales, los asuntos y las relaciones interpersonales en cualquier institución, reino o nación, ¿verdad? O país. Y todos estos principios que estamos estudiando, que vamos a empezar a estudiar, ¿verdad? Los principios del reino de Dios son reglas de conducta, son modelos, son patrones de comportamiento que el hombre debe de observar espiritualmente. ¿Qué es la vida espiritual? Mire, la vida espiritual, hay gente que piensa que la vida espiritual tiene que ver con orar mucho, con ayunar, con leer la Biblia, o saberse muchos versículos, o cantar y alabar mucho al Señor, ¿verdad? Es parte de, pero la vida espiritual esencialmente tiene que ver con la conducta, con la forma de vivir. Y para poder llevar una vida acorde a la voluntad de Dios y a los principios espirituales del reino de los cielos, precisamente es indispensable conocerlos. Y en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo enseña muchas cosas esenciales y básicas para la vida espiritual. O sea, para poder vivir en los principios espirituales del reino de Dios. Y precisamente, así como el mundo tiene principios y normas, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No es la excepción. La gente piensa a veces, escuche que que hay mucha gente que dice, es que Dios no es un Dios de reglas, Dios es un Dios de amor, Dios no es un Dios legalista. Hay malas enseñanzas en la actualidad, algo que se le conoce como antinomismo, algo que es muy viejo, pero que en la actualidad se ha revivido el antinomismo, que es vivir sin reglas, vivir sin ley. Y la gente dice, no, es que Dios es amor, y Dios es perdón, y Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios no es un Dios de reglas, ¿verdad? Dios no es un Dios legalista, pero eso es un grave error, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios sí tiene reglas, Dios tiene principios, y la mayoría de ellos están no tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, sino en el Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo esto que acabo de comentar, ¿verdad? Y mire, cuando mucha gente se convierte a Cristo, se convierte al Señor, ¿verdad? Y viene al perdón, la salvación y a la vida eterna a través de la fe en Jesús, pues mucha gente desconoce o piensa que ya no va a tener que estar sujeto a ninguna ley, a ningún principio, pero la palabra de Dios nos enseña que todos los cristianos, todos los creyentes estamos obligados a observar los principios espirituales del reino de los cielos, muchos de los cuales están contenidos precisamente en lo que se le conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comprende del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, donde el Señor da una enseñanza doctrinal, no tanto básica, sino profunda, ¿verdad? Breve quizás, pero muy profunda. Y si el Señor lo permite, vamos a estar por algunas semanas hablando de esto, tratando de tocar las cosas con detenimiento, ¿verdad? Sin que haya errores, sin que haya malos entendidos. Y nuestro propósito principal, como siempre lo hemos dicho, es precisamente que todos seamos edificados a través de la palabra de nuestro Dios. Y en este día, antes de entrar de lleno, quisiera hacer un breve comentario. El Sermón del Monte se cree tradicionalmente que ocurrió a la orilla del lago entre Capernaum y Genesaret, probablemente en una colina conocida, al lado de una colina conocida como el Monte Éremos, en la llanura de Genesaret, que es un lugar maravilloso con vista al lago. Eso es lo que dicen los historiadores, ¿verdad? Y este lugar es donde después de desembarcar el Señor Jesucristo, al ver a las multitudes que lo seguían, dice que sintió compasión por ellos porque eran como ovejas sin pastor. O sea que no tenían un guía espiritual, ¿verdad? Sintió compasión y comenzó a enseñarles a profundidad los principios espirituales del reino de Dios. Y mire, usted puede leer quizás el Sermón del Monte, ¿qué le gustará? En 20 minutos. De 15 a 20 minutos a lo mejor leer los dos capítulos y ya nos los echamos de corrido. Pero yo creo que ese sermón
Probablemente fue de aquellos sermones que ameritaron que posteriormente de haber estado 2 o 3 días con el Señor les diera de comer, ¿verdad? Dice, ya tienen varios días conmigo, ya se les acabó la comida, pues ahora denles de comer, ¿verdad? Y es cuando ocurre el milagro de muy probablemente, se dice que está relacionado, ¿verdad? El milagro de la comida con el sermón del monte. Pero nosotros, como decía yo, ¿cuál es el punto? Que nosotros le podemos leer el sermón del monte de corrido en 15 a 20 minutos, pero yo me imagino que el Señor se la pasó hablando y explicándoles esto es así, por esto, más detenidamente. A lo que voy es que el sermón del monte en los evangelios, en el evangelio de Mateo y en otros evangelios está sintetizado, pero el Señor debió haberlo explicado más ampliamente para que la gente comprendiera bien, ¿verdad? Y se cree que el Sermón del Monte ocurrió a la mitad del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y no al principio como lo plantea o lo presenta el Evangelio de Mateo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al Sermón del Monte y vamos a empezar con las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? En la Biblia las bienaventuranzas se traduce también como la buena fortuna, las bendiciones y la felicidad de una persona, las cuales son el resultado, escuche, de tener alguna virtud o cualidad benéfica en el carácter y en la conducta. Es el resultado de tener un buen comportamiento, una virtud o cualidad benéfica en nuestro carácter, en nuestro comportamiento con la gente, ¿verdad? Es el resultado es una bendición que viene como resultado de tener alguna virtud, ¿verdad? Y las bienaventuranzas generalmente tienen una condición a cumplir para poder recibirlas y algunas no son instantáneas, algunas pueden pasar algún tiempecito para que se cumpla. Ahora bien, en este día vamos a estar estudiando el Sermón del Monte, pero lo vamos a estar estudiando en una versión más actualizada para una mejor enseñanza y un mejor entendimiento del texto bíblico. Yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Si usted está viendo o estará viendo más adelante esta enseñanza y tiene la versión tradicional Reina Valera, no se preocupe, sígame con su versión y vamos a estar estudiando juntos este maravilloso tema, este maravilloso estudio bíblico de El Sermón del Monte. Hoy vamos a iniciar a ver hasta dónde llegamos. Mateo, primero vamos a estudiar Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, cierto día al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. ¿Por qué se sentó? Bueno, porque los maestros enseñaban, los líderes espirituales, los maestros, los rabís, se sentaban para enseñar, ¿verdad? Como señal de autoridad. Dice, sus discípulos se juntaban a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Mire, el mundo aquí hay algo muy interesante porque el mundo a pesar de que puede tener mucho intelecto, mucho estudio secular, mucho conocimiento, en cuanto a los asuntos espirituales por causa del pecado, por causa de la separación espiritual del pecado, verdaderamente el mundo está totalmente perdido y en tinieblas con respecto al reino de Dios y a los principios espirituales del reino de los cielos. Y por lo tanto, todo ser humano, todo ser humano, en cuanto a los asuntos espirituales y eternos y del reino de Dios, necesita a un verdadero pastor y guía espiritual supremo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 3 dice, Dios bendice o bienaventurados, como dice la Reina Valera, ¿verdad? La traducción correcta es Dios bendice, o bienaventurado es bendito. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. La palabra pobre aquí es la palabra tochos, que significa mendigo, pordiosero, pobre, o alguien que reconoce su miseria espiritual, su real incapacidad ante los grandes retos, y que pone, por tanto, toda su confianza y esperanza en Dios y reconoce que necesita desesperadamente la ayuda del Señor en su vida y en todas las cosas. Entonces Dios dice, bienaventurados a los que son pobres de espíritu, a los que saben que precisamente tienen la necesidad espiritual. Mire, a lo largo de la historia hay mucha gente que ha sido muy ilustre, o muy ilustrada, muy estudiada, pero ha llegado un punto en su vida en el cual ha reconocido que espiritualmente es pobre, es miserable espiritualmente y que necesita de la ayuda, la gracia, la misericordia, la compasión, la consolación
la llenura y la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? La compasión y misericordia del Señor. Entonces, a ese tipo de gente, dice Jesús, dice el Señor Jesucristo, que Dios bendice, que bienaventurado el que es pobre, ¿verdad? El que es pobre en espíritu, o sea, el que reconoce su miseria espiritual. Porque hay mucha gente todos, de hecho todos somos pobres en espíritu, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no reconoce su miseria espiritual, su pobreza espiritual. Pobreza espiritual que es producto del vacío por el pecado, o sea, por la separación espiritual de Dios, que ocurrió allá en el huerto del Edén. O sea, absolutamente todos necesitamos de Dios y todos necesitamos a Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo es el medio, es el canal a través del cual la gloria y la presencia de Dios viene a la vida de la gente. No hay otro camino, no hay fórmulas, no hay otros intermediarios, no hay buenas obras que te puedan hacer que te llenes de la presencia de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, más que a través de la fe en Jesús, fidelidad y obediencia al Señor Jesucristo. Entonces dice el Señor, bienaventurados, o Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Versículo 4 dice, Dios bendice, o bienaventurados, ¿verdad? Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es un Dios de compasión y de misericordia y que también es un Dios de consolación, que se duele ante el sufrimiento humano y que busca acercarse a ellos, a los que sufren, ¿verdad? Precisamente para consolarlos y aliviar su dolor y su aflicción. Desde luego, obviamente, el hombre también tiene que acercarse a Dios para recibir su ayuda y su consuelo, porque muchas veces la gente le pasa algo malo en su vida, ¿verdad? Y pasa el tiempo y luego están molestos, están enojados, ¿verdad? Y dicen, ¿y cuándo estabas tú? ¿O dónde estabas tú cuando me estaba pasando esto? Bueno, es que aquí hay algo que nosotros debemos de entender y que en el versículo 5, el siguiente versículo nos revela, ¿verdad? El hombre tiene que ser humilde y reconocer que Dios es Dios y que Dios es Señor. Pero también lo que tiene que entender es que Dios bendice a los que lloran porque ellos serán consolados. El Señor Jesucristo dice, cuando alguien llora, cuando alguien sufre, cuando alguien está en una profunda aflicción, Dios se acerca a ellos para consolarlos. Y obviamente el hombre debe estar presto, debe estar solícito, debe estar dispuesto a que Dios lo consuele, a que Dios se acerque a él, ¿verdad? Porque a veces nuestra amargura, nuestro resentimiento impide la obra de Dios en nuestras vidas, la maravillosa obra de consolación de parte de Dios para nosotros. Versículo 5 dice, Dios bendice, o bienaventurados los que son humildes. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra. La palabra humilde aquí en el griego es la palabra praus, que significa apacible o alguien que se deja gobernar por Dios. Significa también dócil, que está libre de violencia o de brusquedad, por lo tanto resulta agradable. Y Dios dice, Dios bendice a los que son humildes. La palabra de Dios dice en los Salmos que Dios da gracia a los humildes, pero que resiste al soberbio. Dice, mira de lejos al soberbio. Entonces, cuando alguien es humilde de corazón verdaderamente, para empezar, el que es humilde de corazón es agradable a Dios. Y una persona que es soberbia, que es altanera, es desagradable a Dios, porque Dios es un Dios humilde, Dios es un ser, es una persona, o sea, son tres personas que conforman a Dios, que son de corazón humilde. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde, ¿verdad? Soy manso y de corazón humilde. Y Dios precisamente a Dios le agrada a la gente humilde y precisamente dice Dios bendice a los que son humildes porque heredará la tierra. Nadie puede recibir nada de parte de Dios por sus propios méritos, sino que todo lo que recibimos de parte de Dios es precisamente porque Él es bueno. Y cuando nosotros somos de corazón humilde, reconocemos como el versículo anterior que dice que Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y cuando tú eres de corazón manso y humilde y te dispones de todo corazón humildemente a que Dios te ayude, a que Dios te socorra, ¿verdad? Humildemente le suplicas que te socorra, que te ayude, entonces Dios solícitamente viene a ti
para consolarte, para ayudarte, precisamente porque eres humilde. Y dice, Dios bendice a los que son humildes. Entonces, escuche, esta es una promesa, y como toda promesa tiene una condición. La bendición de Dios es para aquellos que también son humildes, a los que son humildes de corazón, los que son mansos y humildes de corazón, son nobles de corazón, que son dóciles y que se pueden dejar gobernar, se dejan gobernar por Dios. Dice que a esos Dios los va a bendecir, dice el Señor, ¿verdad? Versículo 6 dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. La palabra aquí, la palabra hambre es la palabra peinao, que significa tener un hambre intensa, ¿verdad? Estar hambriento, tener un hambre ardiente, ¿verdad? Y la palabra sed, la palabra dipsao, que significa desear ardientemente algo o tener sed, una sed muy intensa, ¿verdad? Y luego dice, los que tienen hambre y sed de justicia, la palabra justicia, la palabra dikaisoune, que tiene que ver con lo que es recto o justo, lo que es bueno, la rectitud, la integridad, la justicia o lo que Dios exige, ¿verdad? Entonces el Señor dice aquí, todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, o sea, de lo recto, de lo correcto. No habla de una justicia judicial, ¿verdad? De darle el castigo o lo que merece cada quien, sino tener hambre de la justicia de Dios, hambre de lo que es justo, de lo que es recto, de lo que es verdadero de Dios, también tiene que ver con eso. Todo el que tiene hambre y sed de justicia serán saciados, ¿verdad? Dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, o sea, las exigencias de Dios. Dice, ellos serán saciados. Versículo, bueno, se dice que manifestar, escuche, esto es un comentario que hace tiempo escuché, y un hombre de Dios enseñó esto, y decía que se dice que manifestar hambre y sed son sinónimos de estar saludables y de estar conscientes de alguna profunda necesidad personal. Cuando la persona tiene hambre y sed, quiere decir que él está consciente, está en sus cabales y que aparte de eso está sano. O sea, cuando la gente pierde el hambre es porque probablemente tiene alguna enfermedad, está enfermo, o como con tantos jovencitos y jovencitas, ¿verdad? Que caen en la anorexia, pierden el hambre y se les quita el deseo de comer. Entonces eso manifiesta de que están enfermos de algo, pero el tener hambre y sed son sinónimos de estar saludables y aparte de eso estar conscientes de alguna profunda necesidad personal. Y el que desea vivir en la justicia y la santidad de Dios, el Señor le proveerá su deseo, le saciará su deseo y aparte de eso lo bendecirá. Si usted quiere vivir como a Dios le agrada, si usted tiene hambre y sed de la justicia de Dios, o sea, de vivir como a Dios le agrada, el Señor le va a ayudar, le va a socorrer y le va a proveer. Pero si usted no tiene hambre de la sed y sed de justicia, de la justicia de Dios, de lo que es justo según Dios, de lo que es verdadero, de lo que Dios desea y manda que hagamos, entonces no será saciado, ¿eh? Acuérdese de esto. Versículo 7 dice, Dios bendice o bienaventurados, ¿verdad? Dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Fíjense qué interesante. Por eso le decía yo que cuando empezamos a repasar, los que ya hemos leído la palabra de Dios, los que conocemos estos textos, a veces hay cosas que se nos olvidan. Y una de las cosas que a veces al creyente, al cristiano se le olvida es precisamente ser compasivo, porque con el paso del tiempo va agarrando reglas, normas, principios y se empieza a volver cuadrado y el corazón se le empieza a acartonar, como decimos vulgarmente en México. Y se nos olvida muchas cosas, a veces se nos olvida ser compasivos y misericordiosos con la gente, ¿verdad? Compasivos con la gente. Y Dios dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. La versión tradicional dice, bienaventurados los misericordiosos porque serán tratados con misericordia, ¿verdad? O sea, cuando una persona es compasiva con la gente, cuando una persona, un creyente, una persona es compasivo y misericordioso con la gente que le rodea, ¿verdad? Dios lo va a tratar con misericordia. Dios va a ser misericordioso con él. Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que todo lo que el hombre siembre, eso precisamente cosechará, ¿verdad? Entonces, dice la versión Reina Valera tradicional, dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. No sé si se ha dado cuenta que a veces hay gente que
Aquí en México decimos no la ve, o sea, no ve venir su bendición, no ve venir la gracia, la misericordia, el favor de Dios. Y muchas veces la raíz de eso, la causa de que no vea la gracia, la bendición de Dios, la misericordia, la compasión, la mano poderosa del Señor, es precisamente porque no tiene compasión ni tiene misericordia. Entonces Dios dice que bienaventurados, o sea, bienaventurado también se traduce como muy bendecido, o que Dios bendice a los que son misericordiosos, a los que son compasivos, porque Dios los va a tratar con compasión, o sea, con la vara que mide uno, será medido. Si nosotros tratamos a la gente con compasión, somos compasivos y misericordiosos con la gente, entonces Dios nos tratará con compasión. ¿Quieres que Dios te tenga compasión y misericordia? Trata a la gente con compasión y misericordia. No seas duro de corazón. La palabra compasivo o compasión, ¿verdad? Misericordia es la palabra eleo, que significa misericordioso, mostrar bondad, sentir empatía con otra persona en su miseria y apiadarse de la gente. Eso es lo que significa ser compasivo o misericordioso. Es eleo, que es misericordioso, mostrar bondad, sentir empatía con otras personas en su miseria y apiadarse de la gente. Eso es la compasión, la misericordia en el griego, eso significa. Versículo 8 dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Mire, la palabra corazón aquí es cuando nosotros hacemos un estudio bíblico, bueno, al menos nosotros tenemos la costumbre de que cuando hacemos un estudio bíblico es muy importante estudiar las palabras, ciertas palabras clave en el texto bíblico, ¿verdad? Palabras eje o palabras claves para poder comprender más qué es lo que Dios quiere decir. Y por esto es que nosotros usamos las definiciones de ciertas palabras en griego o en hebreo, según sea el caso del texto en cuestión o en estudio, ¿verdad? Y luego dice aquí, versículo 8, Dios bendice a los que tienen el corazón puro. La palabra corazón es la palabra cardía. Y cardía tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos, o sea, con la mente, y también como el centro de la vida emocional y espiritual y mental. ¿Sí? Más que el órgano físico, tiene que ver con lo espiritual, con los pensamientos, con la mente, con las emociones, ¿verdad? El centro emocional, espiritual y mental de la gente. Y luego dice puro, dice el que tiene el corazón puro, es la palabra kataros, que significa limpio, inocente, sin contaminación. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que el que tiene un corazón, o sea, tiene una mente limpia, no tiene malos pensamientos, ni malas intenciones en su mente, en su corazón, sino que su corazón es inocente de pecado, no que sea tonto, sino que es inocente de pecado, de maldad, o sea, está libre de maldad, libre de perversión, de corrupción. Su mente y su corazón son limpios, son puros de corazón. Entonces esa gente será bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque Proverbios 4:23 dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La forma de ser y de vivir de la gente nace precisamente del corazón. Entonces, si alguien tiene un corazón limpio, una mente y un corazón puro y limpio, su forma de vivir va a ser limpia y pura. Y por lo tanto, Dios le va a bendecir por tener un corazón limpio, pero también porque su vida va a ser limpia, va a ser pura, ¿no? Entonces, precisamente por eso es la importancia de lo que el Señor nos enseña. Y dice, Dios bendice, versículo 8, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios, fíjese, para ver a Dios. Y de hecho hay un salmo que dice bienaventurados, ¿verdad? Aquellos que son de manos limpias y de corazón puro, porque ellos verán a Dios, porque dice, ¿quién podrá subir al monte del Señor? Solamente el de manos limpias y el de corazón puro, ¿verdad? Son los que podrán contemplar a Dios, contemplarlo en este mundo, viéndolo moverse en tu vida, pero también lo podrás ver cuando entres a su presencia algún día, que permanezcas con tu corazón puro. Versículo 9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Aquí la palabra paz o pacificador, más que nada dice la traducción ¿cómo se llama? En la Reina Valera,
Aquí dice, Dios bendice a los pacificadores. La palabra pacificador o la frase, dice, los que procuran la paz, que es pacificador, es la palabra ereinopoios, que significa pacificador o hacedor de paz. O sea, una persona que siempre le gusta hacer la paz. Si hay conflictos, si hay problemas con la gente que se rodea, siempre va a andar buscando llevar la fiesta en paz con todo el mundo. O sea, alguien que no es peleonero, alguien que no es agresivo, alguien que no es rencilloso, alguien que no es molestoso. Como dicen en Colombia, alguien que no es cansón, o sea, que no es piedrita de ahí en el zapato que está molesta y molesta y molesta, no, sino que es todo lo contrario, que lleva la fiesta en paz. Y dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios, porque Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz, de compasión y de misericordia. Y precisamente, ¿verdad? Los que son pacificadores, esos serán bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir a ningún rencilloso, peleonero, violento, ¿verdad? Porque Dios ama a la gente que es pacífica, a la gente que es pacificadora. No tanto pacífica, sino que le gusta pacificar, o sea, meter paz en todos lados, ¿verdad? Hasta donde se pueda, obviamente, ¿verdad? Versículo 10 dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Y aquí la palabra perseguidos es la palabra dioko, que significa padecer persecución. Precisamente cuando la gente es perseguida por hacer lo correcto, pues no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los malvados aborrecen a los justos. Y cuando usted empieza a hacer lo correcto, cuando se entrega a Cristo, cuando se convierte al Señor, se arrepiente, se vuelve a Dios y se entrega al Señor Jesucristo, Cristo lo salva, le da vida eterna, lo renueva y usted empieza a vivir correctamente, va a empezar a ser perseguido por la gente del mundo. Porque la gente del mundo quisiera que usted siguiera siendo un alcohólico, un borracho, un adúltero, un mujeriego, un ladrón. Y cuando ya usted ya no es como la gente del mundo, entonces va a empezar a sufrir persecución. Pero Dios dice que a esos Dios los va a bendecir, los bendice. No dice que los va a bendecir, dice los bendice. Los ayuda, los socorre, los provee, está con ellos, etcétera, etcétera. Versículo 11 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente hace burlas y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. El Señor Jesús aquí, estas palabras son como un consuelo, como un confortativo, porque escucha lo que dice a continuación, dice, alégrense y estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y estas palabras deben de ser un buen confortativo y aliento para nuestros corazones, para los discípulos del Señor Jesucristo, sobre todo en tiempos de persecución, cuando muchos creyentes son tentados a botar la toalla, o sea, abandonar el camino. Y el Señor nos recuerda y nos dice, mira, no te desanimes porque Dios los bendice a ustedes cuando la gente los persigue, los maltrata, miente contra ustedes. O sea, tengan por seguro que la Biblia dice, mire, tengan cuidado cuando todo el mundo los afame, ¿verdad? Cuando todo el mundo los alabe. Dice, porque así hicieron con los antiguos, los falsos profetas de la antigüedad, ¿verdad? Pero si ustedes son mis seguidores y los empiezan a difamar, a perseguir, a maltratar, a mentir en contra de ustedes, entonces alégrense porque van por el buen camino, porque ustedes van en contra del mundo. Y aparte de eso dice, Dios los va a bendecir, bienaventurado. O sea, Dios te va a bendecir, ¿sí? Y luego pasamos a la otra sección, ¿verdad? Aquí terminan las bienaventuranzas y luego el Señor Jesucristo empieza a dar una enseñanza que se le conoce como la sal y la luz del mundo. Capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? ¿Se puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Mire, en la antigüedad
La sal, bueno, tanto en la antigüedad como en la actualidad, hasta donde yo sé, poco mucho que sé, la sal se usaba como un desinfectante para la tierra cuando iban a sembrar. Por un lado, era como un desinfectante que mataba hongos y mataba algunas plagas con sal. Por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, cuando en los hornos de pan, se hacían un tipo de tabiques refractarios y esta sal se dice que incrementaba el calor en los hornos. O sea, hacía que el calor fuera más fuerte, ¿verdad? Eso es lo que dicen los historiadores. Y estos tabiques refractarios se ponían en el fondo, ¿verdad? Entonces, cuando la leña empezaba a arder, refractaban los tabiques de sal, refractaban el calor y la comida se cocía más rápido, se cocía mucho mejor, precisamente porque tenía esa funcionalidad. Aparte de eso, aquí es algo metafórico, ¿verdad? Porque la sal tiene un sabor específico, o sea, no hay cosa en el mundo, en el universo entero, que puedas decir esto es sal si no tiene el sabor de la sal. O sea, tú identificas a la sal por su sabor. Te pueden dar a probar cualquier otra cosa, pero si no tiene ese sabor salado, entonces dices esto no es sal. Y aquí está hablando acerca de que el cristiano debe de tener un sabor espiritualmente hablando. ¿Cuál es ese sabor? El de la pureza, la santidad, el amor, la justicia, la misericordia, la fidelidad, la bondad, y todo lo que tiene que ver con el fruto del espíritu, ¿verdad? Entonces dice, ustedes son la sal de la tierra, o sea, ustedes son los que le ponen sabor a la vida de la gente, a la vida espiritual de la iglesia, a la vida de la gente que le rodea. Ustedes deben de salar a la gente. Como le dice ahí el Señor al profeta, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero dice el Señor, dice, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? O sea, te vuelves espiritualmente hablando, te vuelves inútil. O sea, si una persona pierde su sabor espiritual, la pureza, el amor, la santidad, todo lo que tiene que ver con la vida eterna, entonces dice, ya no sirve para nada, ¿verdad? Ahora, ¿se puede lograr que vuelva a ser salada? No. Entonces la descartarán, la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. La Biblia dice, hay un proverbio que me gusta mucho que dice que como manantial enturbiado es el justo que cae delante del impío. O sea, aquel cristiano, aquel creyente que se corrompe ante la gente del mundo, se vuelve como un manantial enturbiado, o sea, un manantial sucio, algo que no tiene valor, ¿verdad? Y luego dice el versículo 14, Mateo 5:14, dice, ustedes son la luz del mundo. Escuche, presta atención como dice. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone abajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. Y el versículo 16 dice lo siguiente. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Aquí el Señor Jesucristo, desde el versículo 13 al 16, está hablando acerca, cuando habla de la sal y habla de la luz, está hablando acerca de algo que cristianamente se le conoce como buen testimonio o como testimonio cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, obviamente debemos ya de estar arrepentidos de todo corazón de nuestros pecados. Debemos de tener el deseo de cambiar nuestra vana manera nuestra manera de vivir pecaminosa y de apartarnos de todo mal camino, corrupción, violencia, inmoralidad, hurto, de toda clase de perversidad, ¿verdad? Y cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, el Señor nos purifica en lo interior del pecado, de la maldad, en nuestro ser interior, nuestro corazón, y aparte de eso nos administra la vida eterna, que es la naturaleza, la esencia espiritual de Dios, la vida eterna, la vida de Dios. Y a partir de ese momento nosotros debemos de tener una conducta por default o por naturaleza cristiana, de amor, santidad, justicia, pureza, bondad, humildad, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces el Señor dice, ustedes son como la luz del mundo. O sea, de hecho ustedes son la luz del mundo. Yo he comentado en algunas ocasiones, de tanto testimonio personal como otra gente, que hay gente que se acerca a los pies de Cristo porque te ve tu manera de vivir. Y dice, híjole, este hombre vive así o esta mujer vive así, así, así. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué vive así, verdad? O yo quisiera vivir como él, pero no puedo. Y se acerca y le dice, oye, ¿por qué tú vives así? Con ese amor, con esa tranquilidad, esa paz en tu corazón, con esa pureza. ¿Por qué? Ah, porque yo soy cristiano, yo sigo a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, al único y suficiente Salvador que murió por el perdón de todos los pecados. Él nos perdonó con su sangre, ¿verdad? Con su sacrificio. Y ahora Él ha resucitado para darnos vida eterna y para presentarnos ante el Padre como justificados ante el Padre, inocentes ante el Padre, y nos ha transformado. A mí me ha transformado y ese es mi secreto. Entonces mucha gente dice, ah, caray, es que sí es cierto, se ve que Él es una persona transformada, redimida. Entonces yo quiero ser como Él, y mucha gente se acerca a Cristo, se acerca a Dios y se acerca al Señor Jesucristo por las buenas obras que hacemos, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos, a sus seguidores, a su iglesia, ustedes son la luz del mundo. Y ustedes deben de vivir precisamente, sus buenas obras deben de manifestar que Dios vive en ustedes, que yo vivo en ustedes, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, una lámpara cuando se enciende no se pone abajo de una canasta o debajo de un buró, ¿verdad? Una almohada, sino que se pone en lo alto para que todo el mundo vea la luz, ¿verdad? Y dice el Señor, de igual manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. O sea, tengan un comportamiento santo, un buen testimonio, a eso se está refiriendo. Y mire, Dios espera, la palabra del Señor, la palabra de Dios nos enseña que Dios espera que nuestro estilo de vida sea santo y puro para que sea un buen ejemplo y seamos una buena influencia para el mundo que nos rodea. Porque déjeme decirle una cosa, hay mucha gente que cree o piensa que no hay otra forma de vivir más que la forma de vida que están llevando. Con todo respeto, por ejemplo, las personas, hombres o mujeres, principalmente mujeres que se meten a la prostitución, llega el momento que pierden, ¿cómo se puede decir? Pierden la noción de que hay otra forma de vivir fuera de la prostitución, porque se corrompen moral, espiritualmente, moralmente, se corrompen, se vuelven tan inmorales que ya no encuentran otra manera de vivir y se les olvida. Entonces, cuando la gente ve que hay otra forma de vivir, una forma de vivir conforme a la vida eterna de Dios, nosotros entonces somos la luz de Dios para el mundo, para que vean que hay otra forma en la cual se puede vivir y que esta forma de vivir es solamente a través de Cristo Jesús, a través de la fe y obediencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesús dice, miren, ustedes deben de ser la luz del mundo. Pero también dice, si la sal pierde su sabor, ¿acaso no será desechada y pisoteada como algo sin valor? Nos está hablando, ¿verdad? Que si nosotros no tenemos ese buen testimonio, esa forma de vivir santa, pura, justa, fiel con Dios y somos mal ejemplo, entonces hay el riesgo de ser desechado del reino de Dios. De hecho, Juan 15 versículo 1 y 2 y luego el 5 y el 6 habla acerca de que aquel creyente, aquel que se convierta a Cristo y no da el fruto en cierto tiempo, obviamente, en pasado cierto tiempo no da fruto, dice que el Padre lo corta. Contrario a lo que algunas herejías como el calvinismo enseñan, la perseverancia de los santos, que salvo siempre salvo y que una vez que eres salvo y sellado por el Espíritu Santo, nunca te será quitado el Espíritu, ni nunca perderás la salvación. Pero eso no es así. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que si tú te mantienes firme hasta el fin, serás salvo. Pero si retrocedes, dice la palabra de Dios, dice más el justo por su fe vivirá, dice, pero si vuelve atrás, dice, no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces el Señor nos enseña que debemos de tener una vida de santidad, de pureza, para alumbrar a la gente que esté a nuestro alrededor y así alaben a Dios. No sé si lo sepa, pero antiguamente los malos ejemplos, o sea, los malos cristianos que daban malos ejemplos,
eran desechados de la iglesia si no se corregían en tiempo y forma, ¿sí? Desgraciadamente hoy en día en muchas iglesias cristianas se toleran muchas cosas malas, muchos pecados y malos testimonios. ¿Por qué? Porque muchos pastores tienen esa hambre de tener gente, de tener número y de tener ofrendas. Porque saben perfectamente que si corrigen a la gente, mucha gente se les va a ir y se va a quedar solamente aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios. Entonces muchos pastores no corrigen a la gente porque dicen, es que se me va a ir y vamos a hacer menos y vamos a tener menos ofrendas, ¿verdad? Menos dinero para hacer programas, ¿verdad? O piensa dentro de sí, menos dinero para comprarme unos buenos zapatos o un buen teléfono. Entonces el Señor dice, deben de ser la sal y la luz del mundo. Versículo 17 del mismo capítulo 5 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido, no vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir su propósito. El mismo versículo, pero en la traducción en lenguaje actual dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor, o sea, su verdadero valor espiritual. Algunos historiadores concuerdan que algunos judíos del tiempo de Jesús pensaban que cuando el Mesías viniera a la tierra, ¿sí?, al manifestarse desconocería la ley de Moisés y diría, esto ya no sirve, ya no sirve. Y esto basado en Jeremías 31, donde dicen, y a aquel tiempo haré un nuevo pacto y escribiré mis leyes en sus corazones, etcétera, etcétera. Y que el Mesías vendría a ser un nuevo pacto, pero en este sentido anulando el antiguo pacto, ¿sí? Es cierto, mire, escuche, la Biblia dice que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ahorita voy a explicar un poquito acerca de eso. Mire, cuando Jesús vino a la tierra, Él como Maestro Divino, vino a darle el verdadero sentido moral y espiritual a las Sagradas Escrituras. Porque a lo largo de los siglos, había habido una interpretación literalista, ¿sí? Hay muchas escrituras que hasta el día de hoy los judíos siguen interpretando o siguen concibiendo de forma literal, y un literalismo. Y el Señor Jesucristo no, vine a darle la verdadera interpretación, la verdadera enseñanza espiritual, o sea, la esencia espiritual de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo precisamente vino a eso, a darle una interpretación verdadera, sana y correcta, pero de manera espiritual, no literalista como lo hacían los fariseos. Aparte de que los fariseos habían creado toda una masa de reglas humanas sacadas de las Sagradas Escrituras, pero eran solamente mandamientos de hombres, o sea, eran añadiduras, como se dice, añadiduras a las Sagradas Escrituras, de las cuales el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, desecharía para establecer una enseñanza correcta, una sana doctrina, como se le llama. Para los fariseos, la palabra de Dios estaba encubierta a sus mentes y a sus corazones, estaba cubierta como con un velo espiritualmente hablando, ¿verdad? Para los judíos. Y la palabra de Dios dice que ese velo solamente es quitado, el velo o sea, te es develada, te es revelada la palabra de Dios solamente cuando entregas tu vida a Cristo Jesús y Él te renueva la mente, el corazón, y aparte de eso, te bautiza en el Espíritu, ¿verdad? Como dice la Escritura, como dicen los evangelios. Y solamente hasta que entregas tu vida a Cristo es cuando te viene un entendimiento verdadero de qué es lo que significa la palabra de Dios, la entiendes, la comprendes. Pero precisamente por eso los fariseos, ni los judíos hasta el día de hoy, ni alguien, con todo respeto, pero así es, que practica alguna religión que hable de Dios, como el catolicismo, como los testigos de Jehová, como los adventistas, como los mormones, no entienden a profundidad verdaderamente la palabra de Dios espiritualmente hablando. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 19, una parte dice, no uses ropa tejida con dos clases de diferentes de hilos. O sea, debe ser o lino, o debe ser o lana o algodón. ¿Sí? O sea, no mezcles. Y los fariseos generalmente interpretaban, cuando se ponían sus vestimentas, y los judíos también, que no podían usar ropa mezclada de algodón y lana,
porque ellos le daban un sentido literalista, y de hecho la escritura decía eso, ¿no? O sea, la escritura dice eso, ¿no? Que no uses ropa entretejida con dos clases de diferente de hilo, ni en un campo siembres dos clases de semillas diferentes. Y eso hacían al pie de la letra una interpretación literalista. Pero a través del Señor Jesucristo nosotros podemos entender lo que significa esto. Cuando dice no uses ropa tejida con dos clases diferentes de hilo, lo que significa es que tu vida no debe estar guiada ni apoyada a la vez por el consejo divino y a la vez por la sabiduría del mundo para tratar los asuntos espirituales en la vida del ser humano. Por ejemplo, hay gente que se deja guiar por la palabra de Dios, pero también se deja guiar por una terapia psicológica, por libros de autores que son conferencistas motivacionales, ¿verdad? Por la psiquiatría, por muchas cosas que proceden del mundo que en sí mismas no son malas, pero no se pueden poner a la par para guiar la vida de una persona, no se pueden poner a la par del consejo de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Entonces lo que el Señor está diciendo, no puedes guiar tu vida por la palabra de Dios y a la vez por la sabiduría del mundo, el intelecto del mundo, en cuanto a las cosas espirituales, aclaro. Porque hay cosas del mundo, de las ciencias, de profesiones como arquitectura, medicina, etcétera, etcétera, que pues ahí ciertamente la palabra de Dios no tiene consejo de eso, pero para los asuntos espirituales, o sea, para la vida personal, no puedes andarte apoyando en la palabra de Dios, sino otras cosas como la psicología, como las pláticas motivacionales, como alguna terapia, por ejemplo, las terapias de grupo de alcohólicos anónimos, de drogadictos anónimos, de neuróticos anónimos, ¿verdad? Hay muchas cosas que se usan en la actualidad y que hay grupos, de hecho, los grupos, por ejemplo, los grupos de cuarto y quinto paso, entremezclan la palabra de Dios con la terapia de alcohólicos anónimos o de adictos anónimos. O sea, eso no puede ser. O sea, no, nunca, primera, cuando habla de las vestimentas, no te pongas ropa tejida. Las vestimentas en las Sagradas Escrituras habla acerca de conducta. Las vestimentas están relacionadas íntimamente, su significado íntimo, profundo es la vestimenta tiene que ver con la conducta, con el comportamiento. Entonces Dios dice, no puedes guiar tu vida, tu conducta por mi palabra y a su vez por el conocimiento y la sabiduría del mundo. O sea, eso no se puede. Y es como le decía yo, yo conozco grupos y sé de grupos, usted debe conocer, hay unos grupos muy famosos ahorita que están surgiendo, los famosos grupos de cuarto y quinto paso, que los mismos alcohólicos anónimos dicen, no pertenecen a nosotros, es una secta que sale del catolicismo, pero que mezclan cosas de la Biblia, cosas de la metafísica, cosas del G12 y mezclan cosas del programa de Alcohólicos Anónimos, de los 12 pasos, de las 12 tradiciones, y hacen una mezcolanza y obviamente no va a haber un fruto espiritual verdadero, ¿no? Eso es mejor que nada, pero nada como la palabra de Dios, nada como Cristo Jesús y como el Evangelio, ¿sí? Y bueno, los judíos los fariseos interpretaban esta escritura literalmente, de no usar una ropa mezclada o entretejida, como ahora se usa, ¿verdad? Que ves la etiqueta de una prenda de vestir y dice 50% algodón, 50% lana, o 30% algodón, 30% lana y 30% lino, ¿no? Entonces ellos decían, no, tiene que ser o algodón o lana y no párale de contar, pero no lo entendían precisamente porque solamente hasta que Jesús vino y le dio una interpretación perfecta y correcta a la palabra de Dios. El sentido espiritual correcto, no tanto el sentido literal, sino el espiritual, la interpretación espiritual. La palabra de Dios, y el Señor lo dijo, dice, ustedes mis discípulos les es concedido conocer los misterios, o sea, los secretos, las enseñanzas profundas del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, tengo que terminar. Bueno, no sé si me da usted 5 minutos, 5 o 10 minutos más.
tengo que terminar rápido y quisiera comentar, ¿verdad? Esto de la interpretación literalista, la interpretación espiritual verdadera que viene solamente a través del Señor. Es algo muy parecido a lo que ocurre con algunas doctrinas pentecostales en la actualidad. Hay una doctrina pentecostal que dice que la mujer no debe usar pantalón, ¿verdad? Dice, es que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 22, verso 5, que la mujer no debe de usar ropa de hombre, y como el pantalón es ropa de hombre, la mujer no debe de usar. Deuteronomio 22:5 dice, una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe de vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Mire, si somos literalistas, esta escritura, podríamos decir que los hombres en la antigüedad estaban pecando. ¿Sí? Si lo interpretamos a la luz del modo de pensar pentecostal, de que la Biblia dice que la mujer no debe usar ropa de hombre, por lo tanto no debe usar pantalón de ninguna clase, entonces en la antigüedad podríamos decir que los hombres estaban pecando. Y usted puede decir, ¿por qué? Porque en la antigüedad todas las túnicas tanto de hombres como de mujeres terminaban en una falda. Y como la falda en la actualidad es considerada vestimenta solamente para mujeres, entonces podríamos decir que los hombres allá en la antigüedad estaban en pecado por la vestimenta. Pero esa es una interpretación tonta, es una interpretación irracional e ilógica y sacada fuera del contexto cultural e histórico, y sobre todo de la esencia espiritual de lo que Dios quiere decirnos en su palabra. ¿Qué es lo que enseña esta escritura realmente? O sea, si no yéndonos al sentido literalista que algunos movimientos, como el movimiento pentecostal, le dan a las Sagradas Escrituras, esta escritura enseña, una de las enseñanzas principales es que ni el hombre ni la mujer deben de ocupar un rol contrario a su género, tanto en la casa, tanto en la familia, como en la sexualidad. O sea, el hombre no debe de ocupar el rol femenino, ni la mujer debe ocupar el rol masculino. Eso es a lo que se refiere, porque acuérdense que las vestimentas, como acabo de mencionar, en la Biblia generalmente simbolizan con conducta, con comportamiento, con forma de vivir. Entonces dice, la mujer no debe de vestir con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. O sea, el hombre debe de ser hombre y debe ser masculino, y aparte de eso en la familia debe ser cabeza. Y la mujer en la familia no debe ser la cabeza, sino debe ser la ayuda idónea y debe ser femenina, ¿verdad? Y aparte de eso debe ocupar su rol en la sociedad como mujer, ¿sí? Cualquiera que hace algo así, sea hombre o mujer, ¿verdad? Es detestable a los ojos del Señor. Pero obviamente, ¿verdad? El sentido literalista que se le daba, ¿verdad? El Señor dice, no he venido a abolir la ley, sino he venido a darle la interpretación correcta y perfecta a las Sagradas Escrituras, no como ustedes lo han hecho como pueblo, como los judíos como pueblo, dándole una enseñanza y un significado literalista a muchas escrituras, lo cual hacía una gran carga para mucha gente, porque aparte de eso le añadía más todavía, o sea, le echaban más de su cosecha, como decimos acá en México, ¿verdad? Aparte de eso, el gnosticismo griego, los gnósticos griegos predicaban algo que se le conoce como antinomismo, antes y después de Jesús. ¿Qué es antinomismo? Es vivir sin ley. Y en esta porción bíblica que dice el Señor, no he venido a abolir la ley de Moisés ni los profetas, el Señor estaba estableciendo que la ley de Dios, la palabra de Dios, o sea, el aspecto moral de la ley del Señor, es eterna y se debe de observar en todo tiempo. ¿Dónde podemos ver esto? Precisamente aquí en Deuteronomio 22:5, donde dice que el hombre no debe ocupar el rol femenino, ni la mujer debe ocupar el rol masculino, ¿sí? Entonces el Señor estaba estableciendo precisamente que la ley de Dios es eterna, o sea, los principios espirituales de Dios son eternos y se deben de observar en todo tiempo. Y miren, en la actualidad, como mencioné hace rato casi al principio, hay iglesias y denominaciones enteras que se centran toda su enseñanza o la mayoría de su enseñanza solamente en el Nuevo Testamento, bajo la premisa de que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, como dice en Romanos capítulo 6, verso 15. Si es que como ya no estamos bajo la ley, sino en la gracia, entonces no podemos apoyarnos en la doctrina de la iglesia, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, sino
en todo el Nuevo Testamento. En los evangelios, en Hechos, en las cartas de Pablo, de Pedro, etcétera, etcétera, y desestiman el Antiguo Testamento. Algo que el Señor dijo, no, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, ¿sí? Y déjeme decirle una cosa, escuche. Si el cuerpo de Cristo, la iglesia o alguna congregación desestiman el Antiguo Testamento, están desechando toda la rica enseñanza espiritual y moral que hay en el Antiguo Testamento, dejando por lo tanto incompleto el discipulado cristiano para todos los conversos al Señor. Y no sé si usted lo sepa, pero la mayor parte de los principios espirituales y morales de Dios y la sabiduría del Señor para vivir se encuentran precisamente en el Antiguo Testamento. Es por eso que el Señor estableció en su palabra, y como dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle su verdadero cumplimiento, o sea, su significado real. El Señor establece que la ley, o sea, el aspecto moral, porque ya no estamos bajo el aspecto ritual, a eso se refiere, ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. O sea, el Señor, aquí Dios a través del apóstol está diciendo, y ustedes ya como cristianos no tienen que regirse por los rituales, lo ceremonial de la ley de Moisés, porque eso era una sombra y figura de lo que el Hijo de Dios, el Mesías, vendría a ser a la tierra, sino que ustedes ya están bajo la gracia de Dios en Cristo, o sea, están en el nuevo pacto, pero aún así, lo moral de la ley de Dios no pasa, es eterna, la palabra de Dios no pasa, es eterna, y el Señor dijo, ni una tilde, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. Se pasará del cielo y la tierra, pero ni una sola tilde, ni una sola jota de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Y el Señor está estableciendo precisamente aquí en lo que Él dijo, que la ley, o sea, lo moral, nunca pasará de moda, ni dejará, ni debe, ni debiera de ser desestimado en la formación espiritual y doctrinal del cuerpo de Cristo. Hermanos, en esta noche hasta aquí tengo que parar, ¿verdad? No puedo seguirme extendiendo porque debemos de tener un orden, un tiempo para toda enseñanza y estudio bíblico. Si el Señor lo permite, nos presta vida, ¿verdad? Nos los permite, nos presta vida. Dentro de 8 días, el siguiente tiempo de reflexión bíblica, bueno, de estudio bíblico, el próximo miércoles, continuaremos con el estudio bíblico del Sermón del Monte, conociendo todos estos principios espirituales, ¿verdad? Para la vida cristiana, para la vida en Cristo. Le invito dentro de 8 días que nos vuelva a sintonizar a través de este medio, ¿verdad? A través de esta plataforma de Facebook, para continuar con esta preciosa enseñanza y ese precioso estudio bíblico del Sermón del Monte. Mi nombre es Gustavo Méndez, soy el pastor Gustavo Méndez. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Saludos y bendiciones para todos y excelente noche.